Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 3. Efectos de la kriptonita. Capítulo 17. Equivocado. Para mantener nuestro enfoque, recapitulemos brevemente cuál es el corazón de la idolatría, que es cuando la humanidad, creyentes o incrédulos, dejan de lado lo que Dios revela claramente para satisfacer anhelos o deseos contrarios a los caminos de Dios. Por esta razón, Pablo dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Efesios 5, del 5 al 7. La ira de Dios vendrá sobre el incrédulo, pero Dios también disciplina al creyente que participe de la idolatría, codicia, avaricia, para llevarlo de vuelta a su corazón. Sin embargo, si el creyente tosudamente continúa en desobediencia, como hizo Balaam, las consecuencias pueden ser tan severas como la muerte. Pablo advierte a los creyentes: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. El apóstol Santiago también nos advierte: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Santiago 1, 15 y 16. La idolatría debería verse como un veneno que mata lentamente. Es kriptonita espiritual. No podemos permitirnos coquetear con él. La tela de araña de la idolatría es a la vez sutil y fuerte. Ya vimos un destello de su poder al mirar a Balaam, pero demos un paso más. Escuchemos atentamente la advertencia de Dios a los líderes de Israel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ezequiel 14, 2 y 3. De nuevo, escuchamos claramente que la idolatría no está limitada a estatuas, altares o templos. Dios no deja espacio para la duda, diciendo claramente que han puesto sus ídolos en su corazón. No son figuritas debajo de los árboles, en los centros urbanos o en los templos. No, estos eran ídolos levantados en sus corazones. Estaban albergando deseos que eran contrarios a la voluntad de Dios. Dios continúa: háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Ezequiel 14:4. Cuando una persona está enredada en la idolatría, aferrándose a deseos contrarios, y acude a un ministro pidiendo dirección, consejo o enseñanza bíblica de algún tipo, él o ella quizás reciba la respuesta, pero no será conforme a la voluntad de Dios. Será una respuesta similar a la que recibió Balaam. La Nueva Traducción Viviente traduce así este versículo de Ezequiel: así que yo, el Señor, les daré la clase de respuesta que merece su gran idolatría. Ahora escuchemos la advertencia al líder ministerial que evita confrontar la idolatría de la persona que acude a él, y en su lugar le habla como si no pasara nada. Profetas y sacerdotes eran los líderes ministeriales en el Antiguo Testamento. A partir de este punto, usaré términos relevantes para los líderes ministeriales de hoy. Pero si el profeta le da al hombre la respuesta que desea, permitiéndose así ser partícipe del pecado del que vino a preguntarle, idolatría, yo, el Señor, me aseguraré de que el profeta sea engañado en su respuesta.
Ezequiel 14:9. En oración, yo he llorado o me he entristecido mucho al meditar en la mayoría de las enseñanzas que propagan los ministros modernos de hoy, especialmente en Occidente. He clamado pidiendo respuestas para lo que hay detrás de los débiles mensajes del Evangelio que se proclaman y escriben. Como respuesta, el Espíritu de Dios me llevó a los capítulos 13 y 14 de Ezequiel. Estos capítulos revelan que hay detrás de las diluidas enseñanzas que se niegan a confrontar el pecado habitual, es la idolatría. Si el ministro presenta un evangelio incompleto porque no quiere perder seguidores o fama, no es otra cosa que codicia camuflada. Por esta misma razón, en un periodo de tiempo en el que aumentaba el ministerio falso, Jeremías clama: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Los profetas y sacerdotes y todos los que quedan entre medias tuercen las palabras y alteran la verdad. Jeremías 6:13, Reina Valera revisada 60, la primera frase, y traducción del autor del mensaje, la segunda frase. Comencé a ver las obras más profundas de la evidente debilidad espiritual, la kriptonita en gran parte de la iglesia moderna. Pude ver el descontento de muchos que profesan ser creyentes, y de esta condición del corazón han surgido deseos de lo que falta en la vida. La mayoría de ellos no son necesidades reales, sino tan solo antojos o anhelos. Los líderes equivocados, también desviados por deseos avaros, han proclamado versículos que aparentemente pasan por alto y afirman el estilo de vida pecaminoso de los buscadores, y a la vez evitan convenientemente cualquier versículo que confronte la conducta impía. Esta idolatría abre tanto al ministro como al creyente para que reciban mensajes o consejos que apelan directamente a esos deseos o lujurias y fortalecen esos deseos o ídolos. En el Nuevo Testamento, Pablo profetiza, de modo parecido a Jeremías y Ezequiel, acerca de un periodo de tiempo en el futuro. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Segunda de Timoteo 4:3. Bienvenido a ese periodo de tiempo. Lo único que se necesita para que los buscadores oigan lo que quieren es encontrar ministros que también estén en ese estado de avaricia. Por otro lado, un líder piadoso y temeroso de Dios no se desviará del consejo de la palabra de Dios. Se adhiere en su totalidad a las Escrituras y no a partes seleccionadas. Este líder no tiene miedo de corregir y confrontar, así como de animar. Esos ministros de los que Pablo habla se preocuparán de su reputación, apariencia, crecimiento y agendas. Pueden ser persuadidos con el resultado o la recompensa adecuada, y así hablarán y enseñarán a la luz de los deseos del oyente, en vez de declarar fielmente la palabra de Dios, ya sea bienvenida o no.